Listo. Muy bien. Bueno, ¿estamos? Sí, ahí está. Ya está grabando. Bueno, entonces decíamos, vamos a hablar un poquito de glándula mamaria. Buen día, Yael, ¿cómo le va? Más que nada tenemos digamos, que hacer una diferencia entre lo que es la glándula mamaria, ¿sí? Es decir, el tejido glandular que va a formar la glándula mamaria, que es una glándula de piel modificada, es decir, en el proceso evolutivo, una glándula de la piel se modificó y dio origen a la glándula mamaria. Eso va a formar lo que se denominan mamas, ¿sí? Mamas, comúnmente conocidas como tetas, que las vamos a encontrar en las hembras politocas. Son glándulas mamarias simples, por eso se identifican así simplemente como mamas o tetas, ubicadas en el tejido subcutáneo con un sistema múltiple de conductos que se abren en una papila o pezón, que es una prominencia de piel, en general piel modificada, donde se abren los conductillos de la glándula mamaria. Eso es lo que se llama una glándula mamaria simple, y son el modelo que vamos a encontrar, por ejemplo, en la perra o en la cerda. Una glándula mamaria simple. En las hembras monotocas, es decir, las hembras que paren una sola cría, vamos a encontrar que la glándula mamaria se vuelve un poco más compleja, conformando un órgano que se conoce como ubre, ¿sí? Es decir, la ubre es una modificación de la glándula mamaria. Miren qué interesante, la ubre tiene el mismo origen embriológico, o se origina, ¿sí?, del escroto. Es decir, cuando hablamos de ubre, todas las estructuras que vamos a encontrar en la ubre son de alguna manera comparables a las estructuras que encontramos en el escroto. Pero las ubres no son también conjunto de mamás. No, a ver, la ubre puede estar formada por una o dos mamas o cuatro mamas, como en el caso de la perra, de la vaca, ¿sí? Pero esa estructura modificada de piel, ligamento, etcétera, etcétera, deriva del escroto. Nosotros no la encontramos en la perra y en la cerda, esa estructura. ¿De acuerdo? Sí. Si ustedes disecan la glándula mamaria de la perra, es nada más que un acúmulo de tejido glandular que se encuentra en el subcutáneo, ¿sí? Entre la piel y la fascia superficial. ¿Sí? Y en cambio en la ubre no, vamos a encontrar que no solamente el pezón está revestido de piel modificada, sino toda la ubre está revestida de piel modificada. Porque, digamos, filogenéticamente y ontogénicamente, eso deriva del escroto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar, por eso es más sencillito entender la estructura de la glándula mamaria que entender la estructura de una mama simple como la de la perra, que entender la estructura de la ubre. Si yo hago un corte, voy a empezar a compartir. Bien, ¿estamos ahí? Sí. Bueno, si yo hago un corte de una mama simple de la perra, por ejemplo, voy a ver la piel normal de la perra, una pequeña estructura de piel modificada
que constituye el pezón. En realidad se denomina papila, la papila, papila o pezón. Y en el subcutáneo, un determinado acúmulo de tejido glandular ¿sí? De donde algunos conductillos van a salir para abrirse en el extremo de la papila. ¿De acuerdo? Por debajo de esto, por supuesto, tenemos la fascia superficial y el músculo cutáneo. ¿Sí? Sí, el esquema de una mama o teta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es el ejemplo de las glándulas mamarias, entonces, que encontramos en la perra, la cerda, la mujer. La glándula mamaria de la hembra humana es de este tipo. ¿Sí? Ese tejido glandular está infiltrado con tejido graso y la relación entre la cantidad de tejido graso y tejido glandular varía con el estado hormonal. ¿Sí? Normalmente hay más grasa que tejido glandular. Las hormonas que producen la gestación, las hormonas que se producen, durante la gestación, sobre todo la progesterona, va a hacer que ese tejido glandular, ese tejido graso, vaya siendo reemplazado por tejido glandular. ¿Sí? También empiezan a aumentar los niveles de otra hormona, que es la prolactina, que hace que el tejido glandular no solamente aumente, sino que empiece a volverse activo, ¿sí? Empiece a proliferar. ¿Sí? Eso produce un aumento del tamaño de la glándula mamaria. ¿Sí? Aumenta enormemente de tamaño. Y empieza a producir leche. ¿Sí? Una secreción de la glándula. Mezcladitas con esas células productoras de leche, con esos son todos como pequeños bolsitas. Cada bolsita comunica con un tubito, cada tubito se une para formar tubitos más grandes, cada tubito más grande se une para formar tubos más grandes. ¿Sí? Es como un ramito de uvas, donde cada uvita es una bolsita que produce leche, a nivel microscópico estamos hablando. Mezcladito con esas células productoras de leche, hay células de la piel, pero que tienen la capacidad de contraerse, que se llaman células mioepiteliales, porque imitan al músculo, ¿sí? Y que también responden a otra hormona, a una tercera hormona, ¿sí? Que es la oxitocina. Es una hormona de acción muy rápida y muy corta, ¿sí? Que cuando se libera produce que esas células se contraigan y entonces la leche sale de la glándula mamaria. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien, ese es el esquema general de una glándula mamaria. Ahora, ¿qué pasa en las especies monotocas? A ver, ¿cuál es la adaptación de la glándula mamaria? La glándula mamaria produce muy poquita leche a lo largo del día. No, al revés, produce bastante leche a lo largo del día, de manera continua, pero esa glándula mamaria que estamos viendo ahí no tiene capacidad de acumular la leche. Entonces es necesario que la cría esté mamando todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo posible. Eso lo vemos perfectamente en las crías de perro, las crías de cerdo, ¿sí? ¿Está? Y deberíamos verlo en las crías de humano cuando son criados naturalmente, digamos.
Es decir, estar todo el día prendido a la teta. Como nos dice Martín Fierro, cada lechón a su teta, que es la forma de mamar. ¿Sí? Así nos dice en sus versos de Martín Fierro. ¿Sí? Aún más, en las hembras que tienen varias glándulas mamarias, ¿qué habíamos visto en la lengua de las crías que tienen varias glándulas mamarias y que nacen varias crías juntas? Los voy a mandar a hacer de vuelta el primer parcial, ¿eh? ¿Cómo, profe, qué dijo? ¿Qué habíamos visto en la lengua de las crías de las especies que tienen varias crías juntas y que hay varias glándulas mamarias? Que tenían Una papila que unas papilas, sí. Bien, bien, Emilia. Emilia más o menos logró despertar ahí, se arrastró y logró decir algo medianamente coherente. Bien, Emilia, felicitaciones. Sí, las papilas marginales, ¿se acuerdan? Que aparecían Sí. en los costados de la lengua, justamente para poder agarrarse al pezón, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esas crías, en general, hay un número de crías o un poquito más grande o un poquito más chico que el número de tetas. Entonces ya la selección natural ya actúa desde que son chiquitos. ¿Qué quiere decir esto? Los hermanos más despiertos, más activos, más fuertes, van a prenderse a las mejores tetas. ¿Sí? Y los que no logren prenderse y los que no logren mantenerse prendidos van a morir de hambre. Ya hay un proceso ahí de selección natural. ¿Alguna vez alguno tuvieron alguna perra criando? Sí. Bueno, trataron de separar a un perrito de la teta. ¿Vieron lo que cuesta sacar a un perrito de la teta? Sí, no, se repegan, pero yo lo que hacía era agarrar y meterlo en otra teta y que se acostumbre, porque también Claro. tenía que meter el otro. Pero vieron que cuesta sacarlo porque se agarran con la lengua y con esas papilas marginales. ¿Sí? ¿Ya? En el acto de succión, la lengua se pone así, como un tubito. Y ese tubito rodea completamente al pezón, ¿sí? Y las papilas marginales permiten un agarre fuerte. De esta manera, si un hermanito lo cabecea para sacarlo de la teta, no puede. ¿Sí? Por eso ese agarre fuerte que aparece, esa competencia. Las mamas o tetas mejores productoras son las mamas pectorales. A pesar de que uno cree que son las inguinales, pues a veces son las más grandes en la perra, ¿sí? Las mejores productoras de leche son las mamas pectorales. ¿Sí? Por eso cuando uno está ayudando a la perra a criar, es decir, en realidad está ayudando a los perritos a que se críen bien, a los más chiquititos hay que tratar de pasarlos, ¿sí? a las glándulas mamarias de adelante, del pecho, ¿sí? De la madre. ¿Ah? Y los más gorditos que vayan para las glándulas mamarias de atrás. ¿Sí? ¿Ah? Bien. ¿Y qué más? Nada más. Ahora, ¿qué pasa con las hembras unguladas? Es decir, la cabra, la oveja, la yegua, la vaca. Todos los ungulados son grandes herbívoros. La hembra herbívora debe comer para poder alimentar a su cría, debe comer pasto. Y el pasto normalmente, o las ramas o las plantas, están distribuidos en una extensión grande de lugar. Entonces la hembra tiene que caminar todo el tiempo, durante todo el día tiene que caminar para poder comer pasto, si no se muere de hambre la madre. Entonces la glándula mamaria se modifica para adaptarse ¿a qué? A que la cría tome leche de vez en cuando a lo largo del día, no que esté prendida todo el tiempo, sino que la cría se tiene que acostumbrar, ya apenas nacida, ya se acostumbra a caminar al lado de la madre y cada tanto tomar la leche. Entonces la glándula mamaria se modifica. ¿Para qué se modifica? Para producir leche, pero también para acumular una determinada cantidad de leche. Si ustedes, por ejemplo, conocieron o conocen o ya tuvieron y fueron mujeres lactantes, ¿sí? Personas lactantes, porque hay varones que pueden lactar, no nos olvidemos que hay mujeres transgénero, bueno, no importa, pero si conocieron a una persona lactante, vieron que si pasa un buen rato y el bebé no toma teta,
la persona tiene que sacarse leche. La puede guardar, la puede tirar, pero tiene que sacarse leche. ¿Por qué? Porque le empieza a doler. Porque esa teta, esa glándula, esa mama, no está preparada para acumular leche. Está preparada para que la cría cada 5 minutos tome un poquito de leche. Como los perritos, como los chanchitos. En cambio, la ubre, que vamos a ver ahora, no. La ubre está preparada para que la cría tome cada media hora, cada 40 minutos. En el caso de la vaca, 2 veces por día nada más. ¿Sí? La vaca es la que mejor acumula leche porque su glándula, su ubre, evolucionó para que el ternero mame a la mañana y a la tardecita. ¿Sí? Entonces, durante todo el día va acumulando leche. ¿Sí? Va acumulando leche. ¿Tá? Cosa que no ocurre en las mamas, no ocurre en la ubre. Y decíamos que esa ubre, y ahora vamos a hacer el dibujito, es un derivado del escroto. Entonces, cuando hacemos un corte de la ubre, vamos a ver que la piel se modifica y si uno la mira con cariño a la ubre, va a ver, la va a notar interesantemente parecida al escroto. ¿Sí? Primero que está ubicada más o menos en el mismo lugar, es decir, en la región inguinal. Está formada por piel, una piel que no es igual al resto de la piel, porque es una piel fina, con pocos pelos, en general pigmentada, ¿sí? Y igual que si esto era la piel y estuviéramos hablando de escroto, ¿qué capa venía después? Dartos. El dartos. ¿Qué era de qué tejido? ¿Cuál era el tejido que formaba el dartos? La fase externa. Sí, muy bien. ¿Pero qué Abdominal. tipo de tejido? ¿Era un tejido conectivo de qué forma? Elástico. Elástico, muy bien. Tejido conectivo elástico, ¿sí? Entonces, justamente luego de esto, vamos a ver que viene una capa de tejido conectivo elástico. ¿Y el dartos qué formaba a nivel del escroto? Además de formar esa segunda capa, ¿qué formaba? El tabique escrotal. Perfecto. Vamos a ver que acá aparece una lámina de tejido elástico que se inserta en la sínfisis pelviana. Que por supuesto va a estar interrumpido y acá empiezan a aparecer algunas diferencias, porque yo acá que tengo que dibujar, la papila o pezón. Lógicamente acá vendría el muslo del animal, es decir, acá estaría la cara medial del muslo, y acá estaría la cara medial del muslo del otro lado. Profe, ¿tiene algún nombre particular, perdón, esa fascia? Sí, es el ligamento suspensorio de la glándula mamaria. Bien. Ahora le vamos a poner nombre. Entonces, ahí se forma entonces, decíamos, esa lámina de tejido conectivo elástico va a formar el ligamento suspensorio de la glándula mamaria. Entonces ese ligamento tiene una hoja externa, que a su vez se divide en una hoja, que se va a continuar esa hoja externa, hoja lateral, se va a continuar directamente con la fascia femoral profunda. Luego tenemos
la hoja interna o hoja medial, que es la que conforma verdaderamente el ligamento suspensorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, aquí adentro vamos a tener el tejido glandular. ¿Sí? Y vamos a ver que, y esto es lo interesante de la ubre, en estas glándulas mamarias modificadas, los conductillos se abren en una cavidad ¿y cómo se llama esa cavidad? El seno ¿Eh? lactífero. ¿Cómo? Seno lactífero. El seno lactífero. Muy bien, el seno lactífero. ¿Sí? Y ese seno lactífero, ahora ya si hablamos nada más que de vaca, guarda, estoy hablando nada más que de vaca, ese seno lactífero tiene una parte glandular, es decir, una parte que se encuentra a nivel de la glándula, del tejido glandular, y una parte papilar. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a ver que este seno lactífero se prolonga dentro de la papila. Y ahí sería donde acumula leche. Exactamente. ¿Mm? Exactamente. Usted lo ha dicho. ¿Mm? Perdón, profe, había dicho que el seno lactífero tenía dos partes, Sí, papilar y glandular. una parte glandular. Sí, que ahí sería la que queda Esta es más, la parte glandular más del seno dorsal. lactífero, Sí. y esta es la parte papilar Ah, bien, del perfecto. seno lactífero. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias, profe. Muy bien. Y ahora podemos ver que el ligamento suspensorio de la glándula envía unas láminas de refuerzo que se meten adentro del tejido para sujetarlo un poquito mejor. No es un detalle, pero ahí está. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. Bien. Ay, pica la nariz. Esto varía un poquito de una especie a otra, de las especies que tienen ubre. ¿Sí? Después creo que tienen ahí en el PowerPoint, tienen bien aclaradito el número de glándulas mamarias y de ubre en cada especie. Normalmente la nomenclatura que usamos, supongamos que tomemos una especie que tenga el máximo posible de glándulas mamarias. ¿Cuál es la especie que más glándulas mamarias tiene? La cerda. La cerda, muy bien. Hacemos un esquemita de la cerda, vemos la panza de la cerda.
¿sí? Vamos a encontrar que hay dos glándulas mamarias pectorales, pectoral craneal y pectoral caudal, dos glándulas mamarias abdominales, ¿sí? ¿De acuerdo? Abdominal craneal y abdominal caudal, y dos glándulas mamarias inguinales, ¿sí? Inguinal craneal e inguinal caudal. Entonces, estas son glándulas mamarias pectorales, estas son abdominales, y estas son inguinales. ¿Ah? Como esto se repite del otro lado, ¿cuántas glándulas mamarias nos quedan para hacerla? 12. 12. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. Bien. Normalmente se calcula que el número de glándulas mamarias nos indica más o menos, el número de crías que puede tener esa especie. ¿Sí? Quiere decir que una cerda estaría en condiciones de criar aproximadamente 12 lechones. Profe, una consultita para que Sí. no nos olvidemos. Usted había dicho que solo en la vaca era la característica del seno lactífero. No, el seno lactífero está en todas las ubres. Ah, Lo que pasa es bien. que en la vaca está muy desarrollado. Ah, bien. ¿Y alguna otra característica de especies de ese mismo grupo que No, haya? después el otro que tienen que ver en el grupo de la vaca, la yegua, la oveja y la cabra, es el número de glándulas, ¿sí? En la vaca son 2 pares, por eso hay 4 cuartos en la ubre, 2 cuartos craneales y 2 cuartos caudales, y en cambio en la yegua, la oveja y la cabra son nada más que 2 glándulas, es decir, un par, y por eso hay una mitad izquierda y mitad derecha de la ubre, no hay cuartos. ¿Sí? Perfecto. ¿Está? En la vaca, entonces decíamos, el seno lactífero está muy desarrollado, por eso la vaca puede ser ordeñada nada más que 2 veces por día. Ese seno lactífero tiene lugar para acumular leche durante todo el día y permite que la vaca sea ordeñada nada más que 2 veces por día. ¿Sí? Y eso también es interesante porque si ustedes se fijan, la vaca es nuestro animal lechero por excelencia, igual que la oveja y la cabra. Y sin embargo, la yegua es mucho mejor productora de leche que la vaca. El problema es que la yegua tiene un seno lactífero. El seno lactífero de la yegua es muy pequeño. El potrillo está mamando casi todo el día. Sí, es decir, que a lo largo del día la yegua produce mayor cantidad de leche que la vaca. Lo que pasa es que no es la hembra que usamos para producción de leche porque sería incomodísimo porque hay que estar ordeñándola todo el día. 3, 4, 5, 6 veces por día. ¿Sí? En cambio, la vaca, gracias a esos grandes senos lactíferos, ¿sí? Puede ordeñarse 2 veces por día. Lógicamente, a la vaca la hemos modificado genéticamente por selección, seleccionando razas que produzcan mayores cantidades de leche. ¿Ah? Sí, sí, profe. Sí, normalmente una vaca anda rondando los 8 o 10 litros diarios y hoy en día tenemos vacas de 20 a 25 litros. ¿Sí? Bien. Bueno, listo. Eso es todo de glándula mamaria. ¿Qué otro temita vemos? Irrigación, no habíamos dicho. Irrigación de pelvis. Vamos a hablar un poquito de irrigación de pelvis. ¿Sí? Que Yo ya les tengo prepara. Sí. una duda de dónde se origina el corion. ¿El corion del casco? No, el corion del video de placenta.
Ah, el corion, el tejido, el corion, la membrana placentaria coriónica. Claro, sí. Deriva del feto. El feto produce lo que se llama las envolturas fetales. ¿Sí? Las envolturas fetales son 4. ¿Sí? El corion, que es la más externa. Luego viene el saco alantoidiano y el saco amniótico. ¿Sí? Acuérdense que en los mamíferos el saco amniótico tiene una importancia menor, no es tan importante. En cambio, el saco alantoidiano sí es muy importante. Y luego viene el saco amniótico. No, perdón. Empecemos vuelta. El corion, que es la más externa. Después viene el saco alantoidiano y el saco vitelino. ¿Sí? El saco vitelino no es tan importante en los mamíferos. Y el más interno de todos es el saco amniótico. ¿Sí? Que sí que el corion es una de las envolturas del feto, la más externa de las envolturas fetales y deriva del feto. Justamente ese corion es el que va a unirse con la mucosa del útero para formar la placenta. Acuérdense que la placenta tiene 2 características. Primero, es un órgano. La placenta es un órgano, como puede ser el hígado, como puede ser el vaso, como puede ser el páncreas. Es un órgano. Pero es un órgano que tiene 2 características muy interesantes. Primero, es un órgano temporario. ¿Por qué? Porque existe solamente durante la gestación. Y en segundo lugar, es un órgano que tiene un origen doble, porque la placenta tiene una parte materna, es decir, una parte que deriva del útero, y una parte fetal que deriva del feto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces es un órgano temporario con origen doble. El corion es la más externa de las envolturas que derivan del feto. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito de irrigación. Vamos a buscar los dibujitos de irrigación. Profe, en el mientras tanto le hago una consultita. Sí, sí. Cuando dice que el pezón tiene múltiples perforaciones, ¿es que tiene muchos conductitos que salen del... Claro, claro. Cuando ustedes, en el caso de la vaca es uno solo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la yegua y la perra hay muchos conductitos atravesando el pezón. ¿Sí? Y por eso cuando uno ordeña, por ejemplo, en la yegua, en vez de un chorrito de leche salen 2 o 3. Es más difícil embocarla en el tarro. Lo mismo ocurre cuando vemos salir la leche de la glándula mamaria de la perra, que vemos que salen 2 o 3 chorritos de leche chiquititos. ¿Sí? ¿Ah? ¿Y esto se debe a que tiene alguna mejoría o es solamente... No. Simplemente depende del desarrollo en las glándulas, en las mamas, donde no hay seno lactífero, siempre son múltiples los conductitos. En la ubre hay menor número de conductitos, pero aún habiendo una ubre bien desarrollada, como en el caso de la yegua, puede haber 1 o 2 conductitos, sí. ¿Ah? Gracias. Sí, perfecto. Bien. Bueno. Vamos entonces ahora a ver el tema de irrigación de pelvis. Esperen que estoy buscando los chavales, les había preparado ya unos dibujitos, después se los mando. Ahora voy a hacer un dibujito yo y listo. Bien.
Voy a matar al perrito de mi vecino que ladra todo el día y lo voy a disecar. La, 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 la. Bien, ahí está. Bueno, entonces vamos a hablar dos pavaditas de irrigación de pelvis. Esperen, porque hay mucha gente preguntando en el chat si está. Ya les dije que estamos. Ay, Dios. Bueno, bien. No, ya está. Ya les avisé que estamos acá, que vengan para el Meet. Bien, entonces, la cavidad pelviana va a estar, los órganos de la cavidad pelviana van a estar irrigados fundamentalmente por la arteria pudenda interna. ¿Sí? La arteria pudenda interna es una de las dos grandes ramas en que se divide la arteria ilíaca interna. ¿Sí? Entonces, cuando veamos la irrigación, vamos a ver que si tomamos como ejemplo la irrigación en la hembra, si tomamos como ejemplo la irrigación en la hembra. Profe, si estás dibujando, no. Ya sé, lo estoy compartiendo, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Bien. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos ubicaditos? Sí, profe. Bien, perfecto. Así me gusta que el niño esté ubicado. Bien. Entonces, la arteria aorta, como ya ustedes recordarán, finaliza, si hacemos un esquema de la arteria aorta va a finalizar de la siguiente manera.
justo antes de su terminación va a dar las arterias ilíacas externas, ¿sí? Fundamentalmente destinadas a la irrigación del miembro pelviano. Y ya más cerca de su terminación se va a dividir en las dos arterias ilíacas internas y se va a continuar con una arteria finita, finita en el medio que no tiene ninguna importancia, que es la arteria sacral media. ¿Sí? Esta arteria ilíaca interna, inmediatamente después, se va a dividir, y ahora vamos a aclarar eso en las diferentes especies. Me paré a cerrar la puerta porque estaba entrando un frío, en aquel momento me convertí en un pingüino. Esa arteria ilíaca interna se va a dividir en dos terminales, que son la arteria glútea caudal y la arteria pudenda interna. ¿Está? ¿De acuerdo? La que nos interesa a nosotros en este caso, por ahora, es la pudenda interna. Pero no cantemos victoria. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que teníamos la ilíaca externa. La ilíaca externa se va a continuar con la arteria femoral. Los que hicieron anatomía 1 ahora tienen que hacer como poniendo cara de que la recuerdan. ¿Sí? Y un poquito antes de entrar al canal femoral para continuarse con arteria femoral, que eso a esta altura no nos interesa, la ilíaca externa va a dar la femoral profunda y la femoral profunda va a dar la pudenda externa. Y ahora sí tenemos las dos grandes arterias que nos interesan. La pudenda externa, ahora vamos a ponerle nombre a todo esto, ¿sí? Entonces, dijimos, tenemos la aorta, ilíaca externa, por supuesto la de los dos lados, ¿no? Y derecha e izquierda. Ilíaca interna, pudenda interna. Y acá, femoral profunda. Y saliendo de la femoral profunda, la pudenda externa. ¿Está? ¿De acuerdo? Profe, la glútea, ¿cómo había dicho que era? ¿Glútea cuánto? Glútea caudal. Esta que está acá es la glútea caudal. Y esta finita que nos quedó acá es la sacral media. Creo que en alguna de las guías ustedes tienen un esquemita de la finalización de la aorta. ¿Sí? ¿O no? Sí, seguro estoy que lo tienen. Sí, sí, hay uno. ¿Sí? Vamos a ver. Que tiene así todas las ramitas de la aorta al final. ¿Sí? No me acuerdo en cuál de las guías. A ver si se los ubico. Que está para ponerle nombre. Deberían ponerle nombre ustedes. No, che, no está. Guía de cabeza, guía de cabeza, guía de cabeza, plexo faríngeo, retromandibular,
senos paranasales, irrigación de cabeza, mini apunte de lengua, cuello, base del cráneo y pares, corazón 1, irrigación tórax, vía pulmones, temario, o no, negativo, no, arreglara, no tiene. No tiene ese dibujito. A ver si ese dibujito está acá. Acá, anatomía 2. Anatomía 2. Acá, dibujito, anatomía 2. Estas guías, ¿por qué no las tienen ustedes? Aprendizaje digestivo, imágenes de páncreas. ¿Alguien les está escamoteando material a ustedes, me parece? Porque usted no la subió, profe. Por eso, acá hay alguien malvado que les está escondiendo. Mirá qué lindos dibujitos estos, no los tienen estos dibujitos. Divinos. De No, glándulas sexuales accesorias, este cuadrito para completar de las glándulas sexuales accesorias. Esto no lo tienen, este material maravilloso. Esto es el dibujito de la aorta, ¿ves que estaba el dibujito? Está todo en esta guía que no tienen. gracias, profe. Ah, qué interesante, está todo en esta guía que no tienen. Bueno, a ver, yo sabía que había una guía, pero no importa, ya eso lo solucionaremos ya mismo. Activar la edición. Nos gusta ese otro también que dice, vamos por el hígado y el ¿Y el páncreas. páncreas? Bueno. A ver, no sé, este material no sé por qué no lo tienen ustedes. A ver, tenemos. A ver, actividad de aprendizaje digestivo, ¿esos están? No. No, profe, ninguno de esos está. No actividad. Uy, A partir de tener el temario. qué gordo malvado. A ver, yo se los muestro, ustedes me dicen si lo tienen. No, eso no lo tenemos. Todos estos Nada. dibujitos de gato, miren los estómagos comparados. Copie toda la carpeta, profe. No sea malo. Y complete el cuadro antes de A copiar. ver, digestivo 2. Claro, algo más. Este cuadro maravilloso de digestivo de comparado de todas las ciego, colon, ¿no? No, no lo tenemos. Con Nada. estos dibujitos Nada. lindos. No, ¿Acordás? nada. ¿No? A ver qué más Solo tenemos. tenemos obras blanco originales, nada más. Y este que es imágenes de páncreas, a ver, este debe ser una. Mirá, mirá todas las referencias de páncreas. La. Páncreas de perro, páncreas de caballo, páncreas de vaca. Ay, no tiene nada de todo esto. Esto me olvidé de subirlo. Mirá, sistema nervioso autónomo. ¿Qué habrá acá? Uy, esto es la guía de autónomo, ¿es esta? Ese sí lo subí. Esta sí lo subió. Que Este se sí acuerda. lo subí. La guía de autónomo está. Bien. Ese se lo pedimos, sí. Muy bien. Sistema reproductor, primera parte. Ese que le mostré recién. Y este de vamos por el hígado y el páncreas, no sé qué. Ah, que habla de. Bien, tiene los dibujitos de hígado. Todos los hígados comparados. Más hígados, más hígados, más hígados, más hígados. Y después. Ah, bueno, le voy a subir todo esto. Todo esto tengo que subirle. Este no, este ya estaba. Este y este. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahí está. Ahí están subiendo, ¿eh? Para que no se quejen. Tiqui, 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 tiqui. Ahí está. Entonces, vamos a tomar de acá de esta guía ese dibujito que les mostré recién. Pero van a ver que es igual al que estábamos viendo, ¿sí? Miren qué está pensando. Este de acá, ¿sí? ¿Ven? Ahí tienen puestos los nombres. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, volviendo a nuestro dibujito original, que está más lindo que ese. Como detalle importante, así como para tomar en cuenta, solamente en la yegua, vamos a ver que existe una arteria, que también está en la vaca, pero en la vaca no es tan importante. En la yegua aparece una arteria que va a desprenderse de la ilíaca externa. Que es la arteria uterina.
Es, en tanto en la yegua, en la vaca está, pero no está tan desarrollada. ¿Sí? Bien, es el único caso donde la ilíaca externa va a participar activamente de la irrigación del útero. Bien, volviendo a nuestro dibujito este, ¿se ubican donde estamos acá? Esto sería el recto. Esto es útero y vagina. Y esto es vejiga urinaria. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Acá deberíamos agregar la tuba uterina y el ovario. Bien, entonces, primero, irrigando al ovario, vamos a ver que desde la aorta viene ¿qué arteria? ¿Qué arteria va a venir a irrigar al ovario? La ovárica. La ovárica, muy bien. Ahí el niño no se hace, la niña tampoco se hace ningún tipo de problema. Y de la arteria ovárica se desprende lo que se llama el ramo uterino de la ovárica, que va a ir a irrigar la parte craneal de la tuba y la parte craneal del cuerno. Entonces acá tenemos la arteria ovárica, con su arteria o ramo uterino craneal, o ramo uterino de la ovárica. ¿Sí? Bien. Por otro lado, habíamos hablado hoy de la pudenda interna. ¿Sí? La pudenda interna va a terminar dando la arteria perineal y en la hembra la arteria del clítoris, que no es muy importante. Y, por supuesto, va a dar una arteria muy importante, gruesa, que es la arteria vaginal. La arteria vaginal va a irrigar toda la parte de la vagina, va a dar un ramo uterino y luego va a dar las arterias umbilicales hacia la vejiga. Entonces tenemos pudenda interna, perineal, arteria del clítoris, umbilicales y el ramo uterino. Fíjense que los dos ramos uterinos van a anastomosarse de esa manera. ¿Profe, umbilicales o vesicales? Umbilicales. Ah, bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese sería el esquema general. Yo les pido que este sea ojo, el esquema es mucho más complejo. Si ustedes lo quieren ver bien en detalle, yo les había preparado acá unos dibujitos, que ahora se los voy a dar, para que después no digan que no les doy los dibujitos.
Este es el esquema de irrigación de la yegua. En la yegua, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Está? ¿Quieren ponerle nombre a este o se los doy así, después ustedes le ponen nombre? Este creo que lo tienen en la guía, ¿sí? Y vamos a abrir el de irrigación en el macho, donde está irrigación pelvis, padrillo, acá. Y creo que tenía uno de irrigación pelvis perra, este es el que les esquematicé recién. ¿Ven? ¿Sí? Acá lo que hablábamos recién, ¿eh? Esta es la arteria ovárica. Esta es la arteria ovárica. Ahí la arteria ovárica está dando el ramo uterino. ¿Sí? Esta es la arteria pudenda. Toda esta que viene acá. Ahí está dando la arteria vaginal. Y ahí la arteria vaginal da el ramo uterino. Y ahí viene esta de acá. Esta finita que se ve acá es la umbilical. Que está viniendo a la vejiga. ¿Sí? Este esquemita, esto si quieren se los mando ahora también se los mando por WhatsApp. ¿Está? Y Sí, si vemos la irrigación en la yegua, ¿qué características aparte interesantes aparecen en la yegua? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Fíjense una cosa. La parte de la ovárica es la misma que veníamos viendo. La arteria ovárica. Acá está dando el ramo uterino. ¿Sí? Acá tenemos la arteria pudenda interna. ¿Sí? Pero acá está la arteria uterina de la ilíaca externa. Esa no existe en la perra. ¿Está? Esa arteria uterina de la ilíaca externa es un refuerzo de la irrigación del útero que se vuelve muy importante durante la gestación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el potrillo, y en el caso de la vaca el ternero, va a tener una gran demanda de nutrientes, es una cría relativamente muy grande, con lo cual la irrigación del útero va a tener que aumentar muchísimo durante la gestación. Esa arteria uterina durante la gestación se vuelve gruesa para mantener un buen nivel de irrigación del útero. ¿Sí? Y van a ver que es uno de los criterios para determinar la gestación. Es decir, a veces cuando hacemos tacto rectal no podemos tocar el feto, no encontramos el feto, sobre todo cuando el feto ya es muy grande y se cae adentro de la cavidad abdominal, es decir, está dentro del útero, ¿no? Pero el cuerno cuelga muy abajo, apoyado contra el piso del abdomen, entonces ya no encontramos el útero completo, nos cuesta tocar el útero, pero sí vamos a encontrar la arteria, vamos a ver que está muy gruesa y que tiene pulso, ¿sí? Es decir, por la gran cantidad de sangre que está pasando. Bueno, el pulso en la arteria uterina es un indicador de gestación. ¿Ah? Desde el recto podemos tocar la arteria uterina y cuando sentimos pulso en la arteria uterina nos está indicando que hay una gestación en camino, funcionando. ¿De acuerdo? Esta que quedó acá, que en la hembra no es tan terrible, pero que es importante tomarla en cuenta, esta es la pudenda externa.
¿sí? Y esta que está acá es la obturatriz. Ramas de... la obturatriz la estudiamos bien en anatomía 1. Una arteria que sale por el foramen obturado de la pelvis. ¿Y la pudenda externa por dónde sale? Rápido, pregunta de examen clásica. El canal inguinal. Perfecto, muy bien, por el trayecto inguinal. ¿Sí? ¿Ah? Y estas dos, la obturatriz y la pudenda externa, fíjense cómo se vuelven importantes y cómo cambia el esquema cuando vamos al macho. Mire. Fíjense que la obturatriz, que es acá veré, esta es la pudenda interna. Esta es la pudenda interna. Que va a dar la arteria dorsal del pene. Que a su vez da esta otra arteria, que es la arteria profunda del pene. Pero esa arteria dorsal del pene va a recibir un refuerzo de la obturatriz, que es la dorsal media del pene, y un refuerzo acá, ahí está, ¿ven? Esta que está acá, ¿quién es? La pudenda externa. Y acá vemos cómo la pudenda externa da la dorsal craneal del pene. Entonces, el problema que vamos a tener, ahora después esto se los mando bien con los nombres puestos con máquina, ¿eh? El problema que vamos a tener es que la irrigación del sistema genital deriva de varias arterias a la vez. Ahí se nos va a hacer el lío. ¿Y por qué deriva de varias arterias a la vez? Porque tenemos, por un lado, la irrigación de la parte interna de la pelvis, es decir, la irrigación de la cavidad pelviana, y tenemos la irrigación de los genitales externos, incluyendo lo que es pene y glándula mamaria. Entonces vamos a tener que ir leyendo arterias salteaditas. Es decir, bueno, leo de acá, leo primero, bueno, voy a leer pudenda interna, pero también tengo que leer pudenda externa. Y también voy a tener que leer un pedacito de obturatriz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, que ahí se nos va a complicar un poquito. Vamos a tener que ir haciendo como un salpicadito de una arteria a la otra. Yo ahí les diría que lean. Pudenda interna hay que leerla completa. Sí, hay que buscar en el libro arteria pudenda interna y leemos todo lo que el libro diga de pudenda interna. En la pudenda interna va a dar una arteria muy importante que cambia de nombre de acuerdo al sexo, se llama vaginal en la hembra. Yo les diría que le presten atención a esa cuando lean pudenda interna, a la arteria vaginal de la hembra, que en el macho se llama prostática. ¿Sí? La vaginal, la que corresponde a la vaginal en el macho es la prostática. También leemos la pudenda externa. ¿Sí? Y listo. La arteria obturatriz existe solamente en el equino. ¿Sí? Hay que leer. Esa podría leerla, si tienen con un poquito de tiempo, se lee la obturatriz, que está en equino nada más, como arteria. La arteria obturatriz. Y por favor hay que leer la arteria uterina como rama de la ilíaca externa.
Entonces, voy a tratar de hacerles un pequeño cuadrito de resumen, que no va a ser fácil porque, como ustedes se ven, esto viene de distintas arterias. No me interesa que sepan todo el origen de todas, ¿está? No hace falta que sepan el origen de todas. Aguántenme un cachito. Bien, entonces, a ver si podemos hacer un cuadrito. No estoy seguro, pero vamos a intentar. ¿Está compartiendo, doctor? No, estoy dibujando solo como perro malo. Ahora voy a compartir, espera. Entonces, dijimos la aorta va a dar la ilíaca externa da la femoral da la pudenda externa. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. La pudenda externa va a irrigar pene, en el caso del macho, arteria dorsal. No vamos a poner el nombre de la arteria directamente. Dorsal craneal del pene. Y en la hembra va a dar la arteria de la glándula mamaria, va a irrigar la glándula mamaria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y otra arteria acá que tenemos que tener en cuenta es la epigástrica caudal. Perdón, profe, a la glándula mamaria le ponemos arteria mamaria. Sí. La epigástrica caudal que recorre todas las mamas, en las hembras que tienen varias mamas. Todas estas tres van a salir entonces a dorsal craneal del pene y a glándula mamaria de la pudenda externa. ¿Sí? Muy bien. Hablamos de la ilíaca externa. Ahora, sacamos una flechita en azul de la ilíaca externa para recordar que es solamente un caso muy especial. ¿Sí? La arteria uterina
en yegua y vaca. No hace falta decir a dónde va, ¿no? Se llama uterina. ¿Irá al útero? Muy bien. Qué tipo inteligente. Bien. Listo. Sigamos sacando de la aorta. Sigamos sacando de la aorta. Sacamos la ilíaca externa. Ahora vamos a sacar... Profe, creo que una compañera levantó la mano para hacer una pregunta. A ver. Sí, ¿quién preguntó? Vamos. ¿Qué duda hay? Hola. ¿Alguien levantó la mano? Creo que fue Candela. ¡Candela! No, ahora no te hagas la disimulada. No. A ver si tal vez está hablando por el chat. Fue sin querer. Ah, fue sin querer, dice. Será golpeada después. Listo. Muy bien. Volvamos a nuestro... Acá. Entonces. Dijimos, también saliendo de la aorta, la ilíaca interna. Momento que estornudo. Salud. Gracias. La ilíaca interna, que no nos interesa mucho, pero bueno, de la ilíaca interna van a salir dos arterias que sí nos interesan. La glútea caudal, que tampoco nos interesa mucho. Pero de esa glútea caudal sale la obturatriz, fundamentalmente en equino, y esta obturatriz va a ir en el macho, va a dar la dorsal media del pene, y en la hembra va a ir también a la glándula mamaria. ¿Ah? Muy bien. Y finalmente de esta ilíaca interna también se va a originar la pudenda interna, y esta pudenda interna nos va a dar varias arterias de interés. Nos va a dar la arteria umbilical, que va a ir a irrigar la vejiga. ¿Sí? Nos va a dar la arteria... a ver, espere. La pudenda interna va a terminar, voy a poner las terminales primero, dividiéndose en la arteria perineal, ¿sí? Y dorsal del pene. A su vez, la dorsal del pene va a dar la profunda del pene. ¿Sí? No hace falta decir a dónde van, ¿no? La perineal, la dorsal del pene y la profunda del pene. Bien. Luego, antes de terminar, va a dar las arterias umbilicales. Ay, me quedé sin pizarrón.
las arterias umbilicales, ¿está? Y, y la arteria, esta es la más importante. Usted puede, doctor, vamos, fuerza. Y la arteria que puede ser vaginal en la hembra o prostática en el macho. ¿Sí? Y esta vaginal va a dar en la hembra el ramo uterino y en el macho una arteria refinita que es la arteria del conducto deferente. Entonces vamos a ver qué irrigan ahora. Como siempre ponemos acá el rojito. Profe, Sí. ¿la vaginal a la vez da otra umbilical? No, la umbilical puede salir o directamente de la pudenda interna o de la vaginal. En la perra sale de la vaginal, pero en la yegua y en la vaca salen directamente de la pudenda interna. Bien, gracias. Como estoy haciendo el esquema de yegua, lo puse saliendo directamente de pudenda interna. Claro, claro. Si querés ponerle acá una liñita de puntos, ¿está? Para acordarte que la umbilical puede estar saliendo de vaginal, o puede estar saliendo de pudenda interna. Dale. Bien, entonces, acá tenemos, ¿qué irrigábamos acá? Irrigábamos periné, pene, en el caso de la hembra, clítoris. Las umbilicales van a vejiga urinaria. La vaginal o prostática va a vagina y vestíbulo en la hembra. En el macho va a uretra y glándulas sexuales. ¿Sí? ¿De acuerdo? El ramo uterino va a cuello, cuerpo del útero. En el macho va al conducto deferente. ¿Listo? Y nos queda una más saliendo de aorta. Ya no me entra ni en el pizarrón. Este esquema lo estoy inventando ahora. La posibilidad de que salga mal es altísima, pero bueno. Quería decir, ¿me puedo poner el esquema para sacar una captura de pantalla? Está muy bueno. Y acá nos quedaría la arteria ovárica / testicular. Que va a dar también un ramo uterino. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y va a ir al ovario / testículo. Y el ramo uterino este va a ir a la tuba uterina y cuerno del útero. ¿Sí? En el macho también va al conducto deferente. ¿Está? ¿Listo?